vas a salir en victoria, en donde vas a conocer al Dios de la gloria que te ha ungido, que te llevó a la cueva para que extiendas tus límites, para que te desgastes en tus límites y que venga ahora aquello por lo cual el Señor ha ungido. Me ayuda, estaría perdido yo, ¿verdad? Parado frente a ustedes con una responsabilidad tan grande como es hablarle de parte del Señor. Así es que le voy a pedir que hagamos una oración, por favor. Vamos a orar para pedirle a Él que nos bendiga, que nos ayude y que nos abra el entendimiento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor amado, por concedernos una vez más estar reunidos en tu nombre. Estamos como sentados alrededor de esa mesa espiritual donde eres tú el que nos provee ese pan que nutre el ser integral. Ayúdanos, por favor, para entender tu palabra. Danos el entendimiento para comprenderla y poderla aplicar a nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, el día de ayer pues traté de iniciar un tema que estaba enfocado a que nosotros podamos ver que nuestras emociones no son cualquier cosa y que tenemos que prestarle atención más de lo que nosotros nos imaginamos o hemos hecho en pos de poder pues ser auxiliados por las emociones que de alguna manera somos conscientes se han dañado por las diferentes situaciones de la vida que hemos experimentado. El día de ayer traté de explicar un poco acerca de lo que titulé que las emociones son puertas espirituales, y le puse bases para poder darme a entender. Y entre las cosas también que dije es que todos los que estamos acá, desde el más joven al más anciano, desde el que tiene privilegios no públicos como aquel que es público en sus funciones y privilegios, desde el más letrado hasta el que se considere de alguna manera no con mucho entendimiento o sabiduría, todos, con título o sin título, somos vulnerables a sufrir algún ataque en nuestras emociones. Ahora, la realidad de todo esto es que nuestra vida puede estar en cualquier momento delante de situación que produce la experiencia que tengamos en que reaccionemos dependiendo lo que nosotros percibimos de lo que nos sucede. Siempre vamos a oír, como pastor puedo decirlo, la gente que pastoreo pues tienen diferentes carácter. Algunos son de carácter pacífico, otros pasivo, que no es lo mismo, otros son violentos, otros son enojados, otros tienen un buen carácter. Y esa es la realidad de que nosotros como pastores, y aún un padre de familia dentro de su propia casa puede identificar el carácter de cada uno de sus hijos o de algún miembro de familia. Ahora, el punto aquí es que muchas veces aquellas emociones que afloran en la vida diaria son el resultado de alguna situación difícil o del tipo de crianza que ha tenido pues algún miembro de la familia o nosotros mismos. De tal manera que existe lo que yo llamo argumentos sin un verdadero razonamiento. Y esos argumentos quizás usted los tuvo en su momento, yo los he tenido, o quizás los tengo y estoy trabajando con eso. Y es que cuando se nos confronta, o por lo menos, hermanos, se nos pide cambios o una explicación de nuestra manera de ser, nuestra respuesta típica es: yo actúo así porque así me siento. Y créame que no es una palabra ignorante o una respuesta ignorante, aunque en su momento la persona no tenga conciencia de lo que está diciendo, sino que solo se está justificando o está tomando responsabilidad o irresponsabilidad
en la manera como responde. Al decir yo actúo así porque es así como me siento, y puede incluso añadirle me siento así por lo que me ha pasado. Ahora, esa situación bíblicamente sí tiene una aclaración, y es que las cosas que nos pasan en la vida sí pueden, hermano amado, llevarnos a desarrollar, que en este caso de lo que estamos hablando es de una emoción que ahora viene a ser parte de nuestra personalidad, que no necesariamente es una emoción original que tenemos o debemos defender. No sé si me estoy dando a entender. Esto es importante, hermanos, porque muchas veces la gente dice así soy y qué, y así seré siempre. Pareciera que esa es su naturaleza, pareciera que ese es parte de su diseño, pero no es así, mi amado hermano, porque en primer lugar Dios, cuando diseñó al hombre, no lo diseñó con emociones negativas, y eso fue lo que hablamos el día de ayer, sino que Dios lo diseñó con buenas emociones para que él pudiera disfrutar la creación misma, que el hombre y la mujer pueda disfrutar esa creación. Sin embargo, con la caída del hombre y con las cosas que nosotros heredamos, más las que nosotros le añadimos, es que nos hemos alejado tanto de aquel diseño original, especialmente en este punto de vista. Porque usted sabe que cuando el Señor me ha permitido venir aquí, siempre me he enfocado mucho en aquellos temas que tratan con nuestra sanidad interior, con nuestra liberación de nuestra alma, con romper ataduras, con una restauración. Esa es mi temática, esa es mi enseñanza. Yo no cambio ese tema. Eso me lo dio el Señor desde que me convertí, porque conocía a un Dios restaurador. Mi vida estaba destrozada y conocía a ese Dios maravilloso que con paciencia ha venido trabajando en mi vida, de tal manera que he podido comprobar, hermano, de que Dios siempre está en la misión de restaurarnos y llevarnos, dependiendo de nosotros mismos, a esa perfección que tenemos que alcanzar. ¿Por qué digo dependiendo de nosotros mismos? Porque usted y yo podemos ser los que nos oponemos al proceso de restauración que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas maravillosas y grandes y perfectas en nosotros, pero no todos nosotros le respondemos a Él como debería de ser, de tal manera que se puede prolongar más en algunas personas ese proceso de restauración. Pero si nosotros como ministro, en este caso su servidor, siempre estoy perseverando con el mismo tema, creo que estoy cumpliendo mi labor como pastor y que podré ver los frutos pronto en mucha gente a la cual le he enseñado y le he predicado la palabra. Ahora, el tema de hoy lo he titulado así. Ayer no le quise poner este título porque para ser primer título era muy grosero. Hoy quiero hablar batallando contra emociones demoníacas, porque ya expliqué ayer un poco al respecto. Ahora, una de las cosas que yo puedo decirle es que el Señor sí sabe identificar las emociones en nosotros, pero también las emociones que Él no ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el diseñador, Él es nuestro creador, Él es el que nos ha formado y no nos dio emociones negativas. Ciertamente, sí hay dos anatomías diferentes de las emociones, sí hay, y la vamos a volver a ver en un momento, pero quisiera poner como base este pasaje del Salmo 90:11 en la versión que estoy utilizando, que es traducción Pasión, donde el Señor nos permite ver acerca de las emociones que a Él sí le importa que nosotros las restauremos y que las volvamos a recuperar, y que son las que Él sí sabe identificar, que son las que Él puso. Por ejemplo, el Salmo 90:11 dice: Señor, ¿quién conoce plenamente el poder de tu pasión y la intensidad de tus emociones?
Mire qué interesante, el salmista está haciéndole una pregunta al Señor. Señor, ¿quién conoce plenamente el poder de tu pasión y la intensidad de tus emociones? Luego otro pasaje se encuentra en Juan 11:38, y ahora como que voy a utilizar este pasaje para responder a esta pregunta de este primer capítulo 90, verso 11. Y entonces dice Juan 11:38, entonces Jesús, qué tremendo este pasaje, con emociones intensas se acercó a la tumba, una cueva con una piedra colocada sobre su entrada. Y usted conoce lo que continúa diciendo, pero lo que quiero resaltar es que la Biblia dice, entonces Jesús, con emociones intensas. Entonces las emociones que Dios puso en cada uno de nosotros originalmente son intensas. Son emociones con gran intensidad, que al hablar de intensidad se está hablando que se pueden llevar a su máxima expresión las emociones que el Señor ha puesto en nosotros. Por ejemplo, hermano, vamos a poner lo que decía ayer de la anatomía, y quiero ponerle esto nuevamente y explicar algunas cosas. Por ejemplo, el amor, tarde o temprano, si nosotros nos importa entender el amor y vivir en ese amor, tarde o temprano lo vamos a llevar a su máxima expresión. Porque muchas veces el amor no comienza con esa intensidad que nosotros quisiéramos. Es más, se puede llegar a confundir cuando estamos enamorados. Estamos hablando en el plano de una relación. Una cosa es estar enamorado, y el enamoramiento puede llevar a otra faceta que tiene que ver con esa esfera del amor, pero no necesariamente es la intensidad del amor. Entonces un enamoramiento pues puede llevar a que una persona vaya aumentando su intimidad. Oigan esto, y en la medida de esa intimidad es que se llega a tener la expresión máxima del amor, de tal manera que entonces sí podemos llevar nosotros a una intensidad las emociones buenas que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero ahora vemos también en esa anatomía que otras cosas vienen a ser el resultado de la anatomía, donde, voy a decirlo así, la madre de las emociones originales es el amor, y la madre de las emociones negativas es el temor. Quiere decir que si hay un vientre de temor, van a resultar una serie de emociones negativas: amargura y odio, enojo e ira, ira, confusión, depresión, ansiedad, culpa, vergüenza. Así como amor, va a darse el gozo, la confianza, la paz, el contentamiento, la paciencia, la bondad, la amabilidad. Estas son las dos anatomías diferentes de las emociones, que es las que definen realmente en la humanidad y en el creyente bajo qué espíritu pueden estar siendo influenciados. Por eso que el dibujo que estamos utilizando como base para empezar a proyectar la idea, y que quiero mejor volverlo a poner, ¿verdad? Porque esto fue la base o con lo que terminamos el día de ayer. Ahora miremos, ahí está de nuevo el jinete. Estamos viendo una paloma blanca que está detrás de ese jinete, pero también estamos viendo un cuervo. Usted sabe que en la Biblia estas aves tienen una representación, una al Espíritu Santo y otra a espíritus inmundos. Y ambos reinos, ambas influencias, ambas esferas están detrás de hombre y mujer. Ese caballo representa las emociones en su plenitud, y por eso le ponía como ejemplo la belleza de un caballo salvaje, que es libre, que es fuerte, que es muy poderoso, hermano, pero nadie lo puede montar.
Sin embargo, un caballo, término salvaje, me refiero a algo que crece en medio de la naturaleza, no ha tenido contacto con la humanidad, sino que vive en su hábitat, supera obstáculos, es un superviviente o sobreviviente de situaciones por difíciles que sean, porque su misma naturaleza le da un instinto para poder detectar los peligros y poder de esa manera superar. Nadie lo cuida, nadie vela por ese caballo. Entonces así son las emociones en su estado original. Pero si alguien trata de montarlo, sí va a tener problemas. Pone en riesgo en su primera faceta aquel que intenta montarlo, y ahí es donde se mira, hermano, las primeras evidencias de la negación o de la batalla contra aquello, en este caso el humano, que está tratando de adueñarse de su voluntad. Esto es interesante, porque resulta de que la libertad en la que fue creado el hombre, estoy hablando del caballo, pero estoy hablando en semejanza de Adán, y estoy hablando de Adán en semejanza del caballo, y con todo respeto de nosotros mismos, sin ser caballos, obviamente, ¿verdad? Pero estamos hablando de esa naturaleza original. Pero cuando llega el momento que el espíritu humano tiene que entrar en acción, entonces es ahí donde se mira la oposición o la negación de que la voluntad de algo que es libre se opone, porque no permite que nadie lo monte, porque parece ser que no nació para eso. Ahora, esto es importante. Gracias, hijo, gracias. Esto es importante porque nuestra vida fue alterada por alguna situación en cualquiera la etapa de nuestra existencia. A partir de ese momento, entonces se da lugar a que las emociones de todo hombre y de toda mujer comiencen como a grabar memoria, de tal manera que dependiendo la memoria que graba una emoción, entonces es lo que va a irse revelando en el desarrollo de la misma vida, cómo es que su carácter comenzará también a tener cambios, sin darse cuenta, obviamente, si lo está haciendo en la influencia de unas emociones originales o emociones que ya comenzaron a sufrir un trastoque de parte de las tinieblas. Ahora, quiero decirle lo siguiente, que como le decía el día de ayer, vamos a subirle un poquito más de temperatura al tema de ayer. Yo el tema de ayer lo consideré básico, yo no sé si lo consideró usted básico, como lechita, ¿verdad? Hoy un poquito nada más, y en otro viaje otro poquito. Pero tenemos que saber lo siguiente, porque sin esto estaríamos nosotros descontrolados. ¿Qué es? Por eso le decía a los doctores que honran esta congregación, ¿verdad?, con sus especialidades y su profesión, si ellos alguna vez habían operado a una persona de las emociones, o se habían hecho una donación a alguien de una emoción y se la habían puesto, que si las conocen las emociones, qué tamaño son, cuánto pesan. Es interesante, hermanos. Sin embargo, ahora podemos nosotros más o menos entender las definiciones de las emociones. Por ejemplo, mire cómo se diagnostican o cómo se definen las emociones. Las emociones son respuestas a estímulos significativos que constan de tres componentes. Uno es neurofisiológico, interesante. También es bioquímico, conductual y cognitivo. Esto quiere decir mucho. ¿Por qué soy así? ¿Por qué respondo así cuando me pasa eso? Esto quiere decir mucho. De tal manera entonces que podemos definir que las emociones tienen que ver con lo químico,
tienen que ver con lo espiritual y tienen que ver con lo fisiológico. Claro que cuando hablamos que tiene que ver con lo espiritual, esto es muy aparte de lo que la ciencia dice. Lo espiritual es lo que la Biblia dice, porque la Biblia sí nos habla a nosotros de las emociones en su papel espiritual. La ciencia nos habla a nosotros de las emociones en su papel químico y en su papel fisiológico, digámoslo así. Amén. Y son aportaciones maravillosas que sí vale también la pena prestarle un poco de atención, pero no nos dice lo espiritual. Y la Biblia y Dios nos dice a nosotros el funcionamiento o la naturaleza de las emociones en el sentido espiritual que repercute entonces en lo fisiológico. Y si repercute en lo fisiológico es porque tiene que ver con lo químico de nuestro ser. Entonces, las emociones tienen tres ángulos. Y esto es importante porque son o pueden ser influenciadas por el Espíritu Santo o manipuladas por espíritus o demonios también. Y esto, hermano, lo podemos comprobar bíblicamente. Ahora, lo interesante de esto, que las emociones, mire también, cada una tiene su propia huella dactilar, tienen su propia identificación. Interesante. Que la huella tiene, las emociones tienen su propia huella, su propia forma de identificarse. Toda la serie, oigan esto, de movimientos en el interior y el exterior del cuerpo de una emoción es como una huella dactilar que identifica inclusivamente a la operación que está, a la emoción que está en operación. O sea, bíblicamente nosotros podemos ver que Dios cita muchas emociones en la Biblia. Y entonces, al citar ciertas emociones en la Biblia, en el ejemplo de algún personaje, cómo fue su forma de actuar o de reaccionar ante una situación, nos está revelando la identidad que tiene, según el carácter del hombre o de la mujer en un momento determinado. Y entonces eso es una huella con la que se puede identificar. Por ejemplo, la tristeza se puede identificar. ¿Cómo, hermano? A través del rostro, a través de sus ojos, a través de la posición de su propio cuerpo. Aún a través de su voz se puede identificar la tristeza de una persona. De igual manera, digámoslo desde el otro punto de vista, una emoción buena como es el gozo se puede identificar, como es la alegría se puede identificar a través de su rostro, a través de su voz, a través incluso de lo que se involucra cuando está gozoso, cuando está alegre. Se involucra en cosas que son diferentes al estilo de cosas que tal vez podría hacer alguien que está triste. ¿Me estoy dando a entender? Entonces sí se pueden identificar cada una de estas emociones. Ahora mire, le voy a volver a poner la versión de ayer, pero con un versículo más. Y por eso sostengo que sí pueden ser manipuladas las emociones por un espíritu inmundo. Y Efesios 4:26 dice así: pero no dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. No dejes que la ira te controle o sea combustible para la venganza, ni siquiera por un día. El verso 27, que es el que no leíamos ayer, dice: no le den al acusador calumniador, el diablo, la oportunidad de manipularlos. Qué interesante, ¿verdad? Mire cómo es el Señor, hermano. Cuando uno predica la palabra, a veces le toca en el momento, o quizás más tarde, unas cuantitas horas, tener que vivir experiencias para ver si es cierto lo que predicó, lo está viviendo. Y recibí un mensaje hoy, donde un hermano
pues me estaba comunicando algunas cosas que alguien había dicho de mí. Qué tremendo, ¿verdad? Y no crea que dijo cosas bonitas, pero como en eso ya estoy acostumbrado, ¿verdad? Y una de las cosas que yo digo, si eres capaz de soportar las cosas negativas que dicen de ti, te mereces los halagos. Pero si solo nos gustan los halagos, cuando vienen las cosas que no son tan agradables, hermano, es cuando nuestras emociones pueden surgir y cambian el carácter de una persona. Y entonces cuando me contó, me dijo, mire, ¿quiere que le mande la prueba? No, le dije, gracias a Dios. Quiero tener mis emociones tranquilas porque de eso estoy predicando. Pero ¿qué sucede cuando nos llevan, hermano, algún mensaje, alguna información que no esperamos o que no quisiéramos oír? Lo que tú decías de Job. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, quiero que capte lo que voy a decir. ¿Qué le sucedería a usted si dicen cosas de usted que no son verdad? ¿Qué haríamos? No, yo sé que si le llegan a decir, mire, fíjese que por ahí andan diciendo de que usted, qué tremendo hombre de Dios es, que tiene unas revelaciones, tiene una gran unción. O usted, hermana, que ayer hablamos de los dos tercios de emociones que tiene, y que el hombre solo un tercio, quizás por eso responde así tranquilo, ¿verdad? Y que la mujer tiene 2 tercios. ¿Qué haría usted, hermana? No hay ni una. ¿Puedo salirme un poquito okay. ¿Qué haría usted, que es una persona temerosa de Dios, con las hermanas? Que casi no habla nada, que es tranquilita, y que vienen a decir de que a usted le gusta hablar de toda la gente en la iglesia, y que tiene el número de todos los de la iglesia y a todos le comunica cosas que no son verdad, pero que ya la identificaron, y que es usted. No estoy viendo a nadie. ¿Qué haría si eso no es verdad? Usted va a decir, deme en el nombre de esa desventura. Ha de ser otra mujer, va a decir, ¿verdad? Y deme en el nombre y el número, porque si yo me la encuentro, no sé qué va a pasar de mí. Se me va a levantar la vieja naturaleza, diría. Eso nosotros también, hermanos. Hasta a veces el hombre, cuando le dicen cosas o le pasan cosas que le hacen sentir mal, que lo ofenden, que dañan su reputación o su testimonio. Muchas veces he oído yo a hermanos que me han dicho, ay, hermano, me voy a salir del espíritu un ratito y voy a sacar la bestia que traigo por dentro. Me han dicho, hermano. Así me han dicho. Otros, ay, gracias a Dios que estoy convertido al Señor, porque a esta altura ya estuviera 3 metros bajo tierra. Imagínense. Pero mire cómo aflora aquella emoción. Ok, usted dirá que solo a usted le pasa. También a nosotros los pastores. Y estamos trabajando. Por eso, disculpe, no se vaya a sentir usted aludido, porque no le estoy diciendo a usted. Es el que tiene a la par. Y entonces, todos, hermanos. Ahora, lo interesante es esto. Mire, hermano, este tema realmente a mí me ha impactado mucho, porque al leer estas versiones, dice el consejo que nos dan a través de esta palabra: no le den al acusador. ¿Y por qué dice además de al calumniador? Y luego dice el diablo, la oportunidad de manipularlos. Pero el contexto está hablando de las emociones. Entonces lo que
el reino de las tinieblas, a través de las diferentes manifestaciones, como un acusador, como un calumniador, como el diablo, es el que intenta manipularnos primero en nuestras emociones para hacernos caer en la trampa. ¿Y cuál es la trampa que él busca? Afectar nuestro carácter. Hermano, ¿cuántos años uno tarda para ser hombre o mujer humilde? No es de la noche a la mañana. No es de la, a veces Dios tiene que, perdón por lo que voy a decir, hermano, pero a veces, mire, Dios, en primer lugar, no a veces, Dios siempre espera que nosotros tomemos la actitud de ser humilde, porque es una forma de pensar. Ya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no se aferró el igual a ser a Dios, sino que se despojó, hermano, se hizo hombre, se humilló y se hizo siervo. Y entonces muchas veces no tomamos la actitud nosotros de ser humildes. Entonces viene Dios, nos ayuda y nos manda a alguien que nos humille. Y cuando nos humilla a alguien, entonces sale el pavo real, ¿verdad? Y entonces sacamos todo el plumaje, porque nos ofendieron. Pero Dios nos está trabajando. Honestamente, hermano, vive Jehová, si cuesta humillarse. Si cuesta humillarse. Y cuesta mucho más cuando ya tenemos desarrollados mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa que surgieron psicológicamente a raíz de injusticias, de abusos, de maltratos que posiblemente se sufrió cuando éramos niños o en alguna faceta de nuestra juventud. Todo el ser humano, cuando ha sufrido, tiene dos opciones. Una, acostumbrarse a seguir sufriendo toda su vida, o generar un mecanismo de defensa psicológicamente hablando, para no dar lugar más a que otro también abuse de él. Claro, ninguna de las dos, hermanos, son las que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece ayudarnos, Dios nos ofrece hacernos justicia, Dios nos ofrece sanarnos, Dios nos ofrece liberarnos. Pero el ser humano sin Dios lo que hace, se conforma a seguir sufriendo toda la vida, o saca un mecanismo de defensa. Y el mecanismo de defensa siempre va acompañado de ira, de enojo y aún de violencia. Entonces, ahí ya entró un espíritu a manipular. Tarda mucho ser humilde. Ok, si a esto le sumo de que nadie puede llegar a ser manso si primero no es humilde. Claro que la lectura dice manso y humilde. Ok, pero resulta que el hebreo se lee de la derecha a la izquierda, y traducido a nosotros lo leemos de la izquierda a la derecha. Entonces ponemos que primero hay que ser manso para ser humilde. No, originalmente hay que ser humilde primero para ser manso. Y le pongo como ejemplo a un hombre que le tardó años llegar a la faceta de ser manso, y él mismo escribe de él. Moisés, hombre de Dios, que lideró 3 millones de personas. Tratar con 3 millones de caracteres en las personas no es fácil. O sea, a veces con el hermano varón casado, con una se le hace difícil. La esposa. Amén, dicen los hermanos, qué tremendo, ¿eh? Porque no está la esposa a la par. Hermana, ¿para qué se levantó? O la esposa, ¿cómo le cuesta con su marido?
Digan amén, hermanas. Entonces, hermanos amados, dice la Biblia que aparece en la Torá esta expresión: y Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Pero veamos quién fue Moisés. No entró ni siquiera físicamente a Canaán por sus explosiones de ira, porque no se sabía controlar, no tenía dominio propio. Su emoción le impidió entrar físicamente a la tierra de Canaán. Y claro, después el Señor lo llevó a ese nivel, aunque fue el mismo Moisés el que escribió de él, y así es bien calidad, ¿eh? Porque él es el autor de la Torá, y él mismo se puso: yo me voy a poner que soy el hombre más manso de la tierra, si él era el autor. Pero la realidad es que no entró, y él se excusó, y él dijo que era por ese pueblo rebelde que Dios le había dado. ¿Acaso lo llevo yo en el vientre? Si es tu pueblo, yo no los he dado a luz. Y mire cómo Dios lo puso a prueba para trabajar con sus emociones y su carácter. Le dijo: ok, es un pueblo rebelde, entonces los voy a matar y te voy a dar otro. No, tampoco, Señor, no te pongas así. Entonces vemos nosotros cómo situaciones sí permiten que afloren algunas emociones en nosotros. Así nos pasa, hermano. Ninguno de nosotros es 100% malo, 100% descontrolados. Batallamos por momentos que perdemos el control, pero estoy seguro que usted tiene buenas emociones. Ay, Dios. Vaya, ahora sí, ¿verdad? Estoy seguro que usted sí tiene buenas emociones, pero podría excusarse de que a veces sale algo de usted porque lo provoca. ¿Qué sería la vida si a pesar de lo que lo provocan, usted no reacciona con la anatomía fisiológica de las emociones malas? ¿Qué sería? Y yo tengo base para decirle que Dios sí espera que usted responda en la anatomía y fisiología de las emociones buenas. Y por eso repetidamente Él habla del dominio propio. Self-control, dice en inglés. What you say, what you mean? Why, because, ¿por qué? Las tres ¿por qué? Y entonces dice que el hombre puede llegar a tener dominio propio en sus emociones cuando se somete al Espíritu, porque el fruto del Espíritu, y comienza a citar y termina: dominio propio. Interesante, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, y termina: dominio propio. Y lo pone en contraparte del espíritu de temor, que es otra emoción. Y luego dice Pedro también que a la fe hay que añadirle virtud, y comienza a citar todo lo que hay que añadir, y dice en su momento: añadir dominio propio. Es trabajo de nosotros. El dominio propio es una emoción, es tu freno de mano. Cuando el motor está encendido y está en todas sus fuerzas, y de repente tú sabes que vas manejando como un camión cargado, hermano, por lo que te provocaron, en contra de un Toyotita, y le dejaste ir el camión y metiste freno de mano. Bienaventurado eres, porque en ese momento le cerraste la puerta al espíritu de las tinieblas que intentaba abrirse puerta hacia adelante y entrar hasta los químicos que forman
parte de las emociones. Wow. Que te cambien los químicos, que te alteren tu bioquímica. Interesante que la nutrición nos cambia la bioquímica, pero también una provocación. Y cuando se alteró la bioquímica, vas a grabar memoria emocional. Y a partir de ahí vas a actuar siempre así. Y ese es el problema. Porque no solamente que hay memoria en la mente, no solamente hay memoria en el cuerpo a través de las células, sino que también hay memoria en las emociones. Yo, perdón, hermanas, no la traigo contra ustedes, pero quiero ponerlas de ejemplo. Y también al hombre a su ratito para empatar el partido. Las mujeres graban en sus emociones la magnitud del llanto. El grito siempre va a ser igual. ¿Usted ha oído la leyenda de la Llorona? Más o menos así. O sea, siempre es el mismo grito, siempre. Siempre es el mismo grito. Yo he oído gritar a personas siempre, ni con gripe gritan diferente. Porque cuando es la emoción que está aflorando, surge la misma que ya tiene memorizado. Y cada forma de llorar de la mujer tiene su propia huella. Algunas lloran como la chilindrina, otras a grito, otros lo expresan de otra manera, otras lo reprimen. ¿Así quién le hace? O Kiko, no, pero ese es hombre. Pero tiene su propia emoción. Hermano, ¿cómo nos veremos nosotros los hombres haciendo rabietas? Perdón, le dije que empatados el partido. Igual yo, su servidor. ¿Cómo se? Bueno, mi esposa lo sabe. Pero ¿cómo seremos? Vaya, grábese un día, hágase un selfie usted solo cuando esté enojado. Y no, de veras. Y luego, cuando tenga otro enojo, vuélvaselo a hacer y compárelo y se va a dar cuenta que es la misma huella. ¿Qué quiere decir eso? Le alteraron la bioquímica. Le alteraron los químicos emocionales, les pusieron códigos ahí. Y muchas veces nosotros con todas las características que lleva la huella de la emoción, y entonces nuestro rostro va a expresar cómo nos estamos sintiendo. Y esa es la cara que le tienen miedo a nuestros hijos, porque ya la saben identificar. ¡Qué silencio! Solo vieron que salió del carro y tiró la puerta. Ya lo conocen. Los niños se están viendo por la cortina y ya trae la misma cara de la semana pasada. Qué tremendo, ¿verdad? Porque esto lo teníamos que entender. Ahora mire esto. Este tema ha dado lugar para investigaciones mucho más serias. Esto es lo tremendo, esto es lo que a mí me ponen que pensar. ¿Cómo es posible que nosotros, hijos de Dios, amadores de la palabra, que queremos hacer la voluntad de Dios y que necesitamos y debemos de saber y mantener en nuestro corazón que es nuestra responsabilidad estudiarnos a nosotros mismos, no lo hacemos? A veces nosotros los pastores quieren que les arreglemos los problemas y ellos ni se estudian a sí mismos. ¿Por qué soy así? Y vienen a decirle a uno, hermano, ¿por qué soy así si ni yo sé? Les digo, yo no sé, yo también estoy en la misma búsqueda. Esa es nuestra tarea, estudiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué soy tan enojado? Vaya, hablemoslo en nuestro lenguaje. ¿Por qué soy tan bravo? Aunque no soy chucho, pero ¿por qué soy tan bravo? Vendría la siguiente pregunta: ¿desde cuándo soy así? ¿Quién cambió mi carácter? ¿Qué cosa cambió mi carácter? ¿Quiénes se vieron involucrados en ese cambio de carácter?
Sí, cuando yo me miro en fotos, hermano, cuando era niño, mira qué chulo era, hermano. Yo tengo una foto donde me tomaron en un caballito, fíjate, ¿te acuerdas de aquellos caballitos? Bonito, oso. Yo dije, pero ¿por qué cambié? Dije yo, hermano. Y usted no se ha visto sus fotos. ¿Cómo era usted? Bonito, ¿ah? No era feíto, era bonito. No les alteré las emociones. ¿Cómo era usted? ¿Sabes a dónde lo llevo? En esa etapa que usted se mira, usted tenía la pureza de la vida, estaba en su mejor momento. Usted no sabía, no le importaba si papá no tenía dinero o había que comer, usted sabía que le iban a dar de comer. Usted disfrutaba la vida, usted disfrutaba los sueños, usted disfrutaba todo. Su mente era, hermano, cada día se formaba, era creativa. Imagínese, hermano, qué mundo ese más lindo. En medio de nuestra crisis económica, nos hallábamos un pedazo de madera y nuestra imaginación lo convertía en avión, ¿verdad? Un palo chuco, hermano. Pero para el niño era su avioncito. Se hallaba una piedra y yo no sé qué mirábamos, una hojita, y en la imaginación no teníamos emociones dañadas. Pero mire usted a un niño que es abusado desde su infancia, que es maltratado desde su infancia, que psicológicamente, hermano, lo atropella. Ese niño tiene otro carácter. Y nosotros no estudiamos eso. Aquí hay gente preciosa en Dios. Miren, unos 4 nada más nosotros entonces. Aquí hay gente preciosa en Dios. Dice la Biblia que saques lo malo de lo precioso que hay en ti, porque eso no te lo dio Dios. Eso el enemigo es lo que lo ha sembrado. Y su promesa es que toda planta que el Padre no haya sembrado será desarraigada. Yo puedo sacar mis temores, mi amargura, mi dolor, mi resentimiento, mi impaciencia, hermano, mi poca felicidad o mi tristeza, qué sé yo, hermano, y vivir de la realidad que soy, hermano, mi alegría, mi gozo, mi paz, hermano, mi paciencia, mi bondad. Esas cosas son las que tengo que recuperar, pero tengo que examinarme a mí mismo y darme cuenta quién me cambió. Y entonces, ¿por qué le digo esto? Porque me doy cuenta de que hay organizaciones que están tratando de descubrir esto, cuando es nuestra responsabilidad. Déjeme ponerle esto. Esto a manera de introducción lo estoy haciendo porque me estoy guardando llegar a lo más. Mire, ya llevo 17 minutos me quedan. Este instituto es una organización sin fines lucrativos. Está investigando acerca de las cosas que involucran a las emociones. Ellos dicen que ya pueden confirmar que todo pensamiento negativo y emociones de ira, miedo y frustración causaron que el ADN cambiara de forma según los pensamientos y los sentimientos. Mira hasta dónde nos podemos dañar. Y si usted quiere, tome el nombre de ese instituto, HealthMath. Y interesante, porque lo que no hacemos nosotros lo están haciendo ellos. Y ellos lo hacen en la base de ayudar a las personas a que aprendan a reducir su estrés, a que aprendan a reducir su estrés. Ellos desarrollaron un experimento y lo que hicieron era detectar los efectos locales, llaman, y no locales, de frecuencias cardíacas coherentes en los cambios conformacionales del ADN. Esto significa que cuando ellos desarrollan este estudio, se dan cuenta que por un pensamiento se conecta con una emoción, y ese pensamiento
con una emoción de ira, de miedo, como se lo acabo de citar, viene a dar lugar a desactivar muchos códigos del ADN, de tal manera, dicen ellos, que reduce la expresión cualitativa del ADN. La expresión cualitativa del ADN. Hermano, ¿hasta dónde podemos nosotros permitir que una emoción negativa llegue y cambie expresiones del ADN? Por una emoción que no le hemos querido prestar atención. Dios quiere restaurar en nosotros eso. Y la palabra dice que la promesa que el Señor dio es que su Espíritu Santo haría que usted y yo de nuestro interior corran ríos de agua viva. Otra versión dice desde el vientre. Búscame algunas versiones diferentes que no diga interior, que no diga vientre. Pero ¿sabe lo que está diciendo? Se supone que desde esta parte correrán ríos de agua viva. Y entonces que vuelve al gozo desde esta parte. Y resulta que en esta parte es donde finaliza el nervio vago. Nosotros tenemos 12 nervios craneales. Y el nervio décimo, hermano, que sale desde esta parte, toca varios órganos del corazón y termina en esta parte. Es interesante el nombre, nervio vago, cuando es el nervio que te da la alegría. Es el nervio que te permite al oír una adoración a Dios, tú sientas aquella sensación de gozo, de paz, hermano. El nervio vago, espiritualmente hablando, es lo que ataca a un espíritu inmundo para que aquel creyente no sienta los ríos de agua viva, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, y que sea un cristiano amargado, un cristiano que no disfruta, un cristiano que solamente se fija en la vida de otros, quiere corregir a otros, pero está lleno de amargura, está lleno de desconfianza, está lleno de prejuicio, porque algo le ha pasado en sus emociones. Moisés tenía ese problema, con todo respeto a Moisés, que me lo voy a encontrar ahí en la eternidad, y a lo mejor me está oyendo porque ahí me mandó un like. Qué presumido, ¿va? ¿Lo hallaste? En la versión Oso dice de su vientre. ¿Ok? En la BLS dice del corazón. En las entrañas dice Martín Nietos. Las entrañas, qué interesante. Lo más profundo. De su seno dice la Jerusalén, segunda edición. Entonces usted tiene una idea. ¿Desde cuándo usted no puede sonreír? De quedarse, ay, este día ha sido extraordinario para mí, me he gozado tanto, tengo tanta paz. ¿No será que una emoción le dañó el nervio vago? Y por eso es que anda tan vago. Imagínense todo. ¿Dónde está el doctor? Todo lo que he tenido que hacer de tratar de entenderme. Y poder cumplir con mi tarea de restaurar el alma de las personas. Y cuando veo, hermano, lo que hoy nos pueden explicar algunos estudios, está en la palabra bendita del Señor. ¿Por qué dijo? La primera pregunta que surge, ¿por qué dice desde tus entrañas, desde tu vientre correrán ríos de agua viva? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué parte de nuestra anatomía tiene que ver con esa sensación que el Señor le da la interpretación de que es algo espiritual? Lo espiritual de Dios, el Espíritu Santo, la influencia de Dios, hermano, en tus emociones. ¿Saben por qué usted y yo, cuando viene algo que no inesperado, cuando viene algo negativo, reaccionamos negativamente y no soportamos aquello?
Porque usted y yo no fuimos diseñados para experimentar emociones negativas, decía ayer y lo vuelvo a decir. Fuimos diseñados para vivir en la anatomía del amor, porque Dios es amor y, hermano, por amor nos dio existencia y nos ha guardado hasta este día para que podamos vivir todo lo bello. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo escribe a los corintios una explicación del amor que no es fácil en nuestra lógica comprenderlo. Ahora lo entiendo. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Los dones se acabarán, pero el amor permanece para siempre, dice el Señor. Porque Pablo nos está diciendo, cuando tú fluyes en la anatomía del amor, todo lo sufre. Pero si ya tomaste control de las emociones negativas, no surgiría para vengarte, para estar en competencia, para tratar de defenderte. Es decir, el que se restaura en sus emociones que Dios le dio, ya no va a permitir que ninguna otra provocación lo haga volver a caer en la anatomía contraria que encabeza el temor. Entonces, este estudio dice que cuando nosotros nos sentimos suprimidos por las emociones negativas, que nuestro cuerpo también lo siente, dice. Porque las emociones están conectadas con tus pensamientos o los pensamientos con tus emociones, pero tarde o temprano van a aflorar en el cuerpo. Ahora déjeme avanzar un poquito. Y quiero llevarlo a esta explicación conceptual para poder ir al pasaje de un solo ejemplo. Los efectos de las emociones. Estímulo, mire cómo los efectos se pueden definir o explicar. Estímulo que reúne ciertas características o cierto potencial para generar tal emoción. Ahí hay un error de ortografía. ¿Qué es la emoción? ¿O cómo se percibe? ¿O cómo se explica? ¿Cómo se siente? Alguien que percibe esa situación, la procesa y reacciona ante ella. Esa es una emoción. Tercero, el significado que el sujeto concede a dicha situación, etiquetado entre comillas, ¿verdad? Si se puede decir así. La experiencia emocional que el sujeto siente ante esa situación. Experiencia emocional que el sujeto siente ante esa situación. 5. La reacción corporal o fisiológica. Mire hasta dónde. Cambios en el ritmo cardíaco o respiratorio, aumento de sudoración, cambios en la tensión muscular, sequedad en la boca, presión sanguínea. Es decir, que la emoción no se queda por dentro nada más, lo que sale a tu cuerpo, toca tus órganos. Voy a decirlo con mucho temor, de veras. Hay gente que ha sufrido un paro cardíaco por una emoción fuera de control, por una mala noticia o por un momento difícil que lo airaron y su corazón ya no soportó. Hay gente que ha tenido derrame cerebral por eso, por una emoción demasiado fuerte. Hay gente que se le sube el azúcar por una emoción demasiado fuerte. Hay gente que se debilita en su sistema óseo por una emoción. Oiga esto, hay gente que va perdiendo la vista por una emoción. Una emoción empieza a afectar su vista, la forma como va a comer, hermano. No es cualquier cosa.
Tú tienes que cuidar la emoción. Si ha sido bravo muchos años usted en su vida, ya párele, porque se está enfermando. Se va a enfermar cada día. Tiene que tranquilizarse. Por eso dice la Biblia: no os venguéis vosotros, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Hasta en eso cometemos un error al interpretar esa Biblia. Leemos esa Biblia leemos ese pasaje cuando nos han hecho algo, ¿va? Así dice el Señor, bravo. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré de corazón, yo pagaré. Yo sé que le va a caer un rayo, yo sé que se le va a caer la casa encima. No dice eso la Biblia. La Biblia dice: yo pagaré, te va a pagar a ti en la base de tu sufrimiento. Te va a hacer una restitución, una retribución. Te van a mandar un cheque de bendiciones de parte del cielo. El Señor dice: mía es la venganza. Y Él va a saber lo que tiene que hacer con aquella persona que te dañó, que te ofendió, que te maltrató, que te abusó, que te pagó mal por el bien que le hiciste, qué sé yo. Pero dice: dame esa venganza, porque mientras tú lleves esa venganza no vas a poderlo soportar, te vas a enfermar. Tarde o temprano vas a buscar al médico y te van a dar una noticia que no esperabas. Tiene colesterol alto, señor, renuncio. Señora, usted sí que... Y no necesariamente porque está bravo, sino porque ha contenido mucho el dolor y se niega a soltar el dolor y la tristeza. Nosotros podríamos estarnos destruyendo a nosotros mismos, hermano. Dice: la expresión motora observable, expresiones faciales, tono y volumen de voz, movimientos del cuerpo, sonrisa y llanto se expresan a través de las emociones. Ya no me sonó ¿a qué horas hay que terminar? Me quedan 3 minutos. Entonces terminé mi introducción, batallando contra las emociones demoníacas. Rápido y termino. Los demonios manipulan nuestras emociones para debilitar nuestro carácter bueno. Debilitando el carácter, logrará sabotear nuestro futuro y nuestro destino. La estrategia de las tinieblas significa que a menudo los demonios manipulan nuestras emociones y usan la debilidad de nuestro carácter para sabotear nuestro futuro. Un ejemplo: Pedro. 3 años estuvo con Jesús. Tremendo hombre de Dios. Y mire cómo actuaba emocionalmente Pedro cuando el Señor les comunica que se acercaba el día de su muerte. Y Pedro fue el primero que se levantó: estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y no se lo dijo tranquilo, se lo dijo bravo. ¿Cómo hace usted para expresarle apoyo a una persona ante una situación? Por ejemplo, si le dice: fíjate que estoy siendo extorsionado, y usted tiene formas para parar eso, ¿cómo lo haría? No te preocupes, hombre, tengo una metralleta Uzi, te voy a dar, ¿oíste? Pedro reaccionó. Verso Lucas 22:34. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Ahorita estás emocionado, Pedro. Ahora tu emoción está sacando algo, pero tienes que aprender a reconocerte a ti mismo. Dice la Biblia, mire, Pedro
para mí, y por lo que entiendo era una persona emocional. Pedro no tenía esa área de su vida bajo control. Él se abrió a una influencia demoníaca en esta área. Él se abrió a una, influencia demoníaca. Usted dirá, ay hermano, tan exagerado. Sí, está en la Biblia. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dice aquí, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Hermano, si la Biblia nos relata ese evento es con alguna razón. Mira hasta dónde llegó Pedro, voló orejas, hermano. Y no era Mike Tyson. Ahora, pero mire cuando le dijo, voy a la cárcel y hasta la muerte. Mire lo que hizo Jesús. ¿Qué vio Jesús en Pedro? Y entonces, Mateo 16:23 dice, Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo, apártate de mi camino, Satanás. Eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos solo están llenos de puntos de vista de hombres y no de los caminos de Dios. La versión amplificada dice, pero Jesús se apartó de Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, vosotros estáis en mi camino, una ofensa y un obstáculo y una trampa para mí. ¿Por qué os preocupáis por lo que no es de la naturaleza ni de las cualidades de Dios, sino de los hombres? Hermano, mire la reprensión que le dijo, y le dijo, dice la Biblia, Jesús se apartó y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. En el contexto de todas las cosas que le había dicho, no vayas a la cruz, que lo tal no te suceda, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Entonces aquí podemos ver de que nuestras emociones pueden sabotear nuestro destino, lo pueden poner más lento, lo pueden llegar a afectar por no controlar emociones. Y me salto un montón para llegar a estos versos que le mencioné hace algún momento. 2 Timoteo 1:7, porque nunca os dará Dios espíritu de temor, no son emociones originales, sino el Espíritu Santo, que os dará gran fuerza, amor y dominio propio. Gálatas 5:22, pero el fruto que produce el Espíritu Santo en vosotros es amor divino en todas sus variadas expresiones, alegría que desborda, paz que se somete, paciencia que perdura, bondad en la acción, vida plena de virtud, fe que prevalece, mansedumbre de corazón y fortaleza de espíritu o dominio propio. Segunda de Pedro 1:6, y al entendimiento añádele fuerza de dominio propio. Esa es nuestra tarea. Dios nos está diciendo, reconozcan qué emociones están fuera de control y esfuércense por añadirle dominio propio. Y aquí vemos hombres de Dios. Voy terminando, pueden pasar los de alabanza, por favor. En la figura de Moisés, mire sus emociones. En su etapa de niñez sufrió peligro de muerte, fue adoptado y fue confundido en un momento de su vida. Esas emociones estuvieron bajo sabotaje y le produce carácter a Moisés compulsivo, perfeccionista, violento, con explosiones de ira. Ahí estamos viendo que el diablo no respeta título. Y podemos ver cómo la emoción negativa fue creada, fue formada a través de eventos negativos. Voy con otro. De un juez, las huellas dactilares de la emoción de un juez
de la Biblia, me refiero a Sansón. ¿Cuándo se le formaron esas emociones negativas? En la etapa de su niñez, por vivir en un ambiente estricto. Qué tremendo nosotros los padres, cómo podemos afectar las emociones. Vivió reprimido, frustrado por ser un nazareo. Ahora veamos ese sabotaje al hombre ungido. Era un ungido con necesidad de placer. Tenía rebelión y era codependiente. Siempre andaba buscando la aprobación en su vida. Nunca sentía satisfacción por sí mismo, sino que un codependiente espera ser aprobado por otro. No siente esa aprobación por sí mismo, por Dios, sino que espera que otros aprueben. Depende de la aprobación de otros, es la palabra correcta. Y por último, un rey, Saúl, tremendo hombre de Dios cuando Dios lo escogió. Su etapa de su niñez, dice la Biblia, que tenía baja estima. Había mucha inseguridad y falta de confianza. Sus emociones fueron saboteadas y entonces desobedecía a Dios frecuentemente, usurpaba posiciones y siempre se excusó. Este carácter surge en un momento de la vida y revelan la emoción. ¿Qué anatomía pertenece? Y dependiendo de la anatomía que convierte el carácter, se revela bajo qué espíritu está influenciado. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, si Dios ha hablado a su vida o ha pasado usted por momentos difíciles y que quizás sí tenga la razón de sentirse así, pero no la tiene, porque está saboteando su carácter. Quizás los eventos vuelven frágiles nuestras emociones y abren una brecha, una herida que el enemigo penetra cuando no cuidamos. Y ahí es donde se puede dar la manipulación y afectar nuestro carácter. Dios nos puede ayudar. Dios nos puede ayudar. Hay una forma de liberar emociones reprimidas. Cuando haces un autodiagnóstico, un inventario de tu vida, y tienes la oportunidad que Dios le dio a Pedro. Dios le dijo, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. No le dijo Pedro, le dijo Simón. Y ya Cristo le había cambiado el nombre, pero ahora lo estaba llevando a la parte que no había cambiado en él, y por eso le volvió a decir Simón, Simón. Pedro debió haber dicho: pero ¿por qué me llamas Simón, Simón, si tú me cambiaste el nombre y ahora soy Pedro y me estás hablando de mi pasado, Simón, Simón? Y eso era lo que quería Jesús, recordarle que todavía le había quedado una parte de Simón, Simón, que hacía falta convertirla, y eran sus emociones impulsivas que tenía. Sin embargo, ¿sabe lo que hizo el Señor? Cuando se le apareció, cuando resucitó, fue a Pedro. Y cuando Pedro lo vio, dice que lloró amargamente. Oh, reveló la emoción que tenía, amargura. Estuvo en el discipulado 3 años con Cristo. Y su vida impulsiva, su carácter impulsiva, era una amargura que traía. Por eso dice la Biblia: y lloró amargamente. Y ahí se liberó. El llanto te libera. El llanto saca emociones reprimidas, porque aún eso es diseño de Dios. Dios nos facilitó el llanto para sacar lo reprimido. Y catalama socotomai.
Está comprobado hoy de que una persona cuando logra llorar, se descarga sus emociones, cambia su bioquímica o sus químicos, va a pensar diferente después de todo ese momento que logró sacarlo reprimido. La Biblia nos revela por sí misma el problema de las emociones de Pedro. Él pensó que iba a favorecer a Jesús al decirle eso, amado. Pensó que Jesús, oh, qué buen hombre eres, Pedro. Pero el Señor lo discernió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Tus emociones que has reprimido por muchos años te han hecho ser ese hombre impulsivo. Has pasado por alto mi discipulado. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, que serán saciados. Él era parte de ese discipulado. Les habló de ser hijos de paz, de ser hijos de consolación. Pero Pedro no había sacado todavía la huella de su emoción, que al final, hasta que llegó al resucitado, lloró amargamente. Hasta que apareció. Mira, Jesús viene pronto, y antes de que Él venga, por su espíritu se va a empezar a revelar y te va a empezar a hablar. Está a las puertas, y antes que Él aparezca en gloria, te está dando la oportunidad de que saques tus emociones reprimidas. Yo le invito en esta hora, si Dios ha hablado a su corazón, venga, en el nombre de Jesús vamos a orar todos. Vamos a pedirle al Señor: ayúdame, ayúdame. Me envuelve tu presencia. Hay momentos que me ha tocado ministrar a gente Solo y que yo esperaba que me dijeran cosas, y el Espíritu me ha dicho: déjalos, porque empiezan a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y el Espíritu Santo me ha dicho: déjalos, no preguntes, porque la administración de ellos va a ser de liberarse a través del llanto. El llanto te libera. Y catalababai. no busco Recibe, recibe. Saca tu frustración, Cristo, no me dejes saca tu enojo, saca tu temor, saca tu ira, más de lo que puedo. saca tu dolor, saca tus temores, Te quiero. saca tus inseguridades en el nombre de Jesús, y vendrá la sanidad en todo tu ser. Hasta los huesos llegará tu sanidad. Por andar Se nivelará por los cielos, aquello que has sufrido desequilibrio en tu vida. cantar sin adorar. Esta es una noche para ministrar. Ayúdenme, pastor, y sus esposas, si pueden venir a orar. El liderazgo que tú tienes autorizado, ancianos, qué sé yo, a quienes ha autorizado, vengan, 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 vengan a orar y ministrenle que sea desatado. Y catarraba y catalamama. Recibe, varón, recibe tu libertad, esa liberación, porque el Señor ha hablado a tu vida, conoce tu vida. Saca esa emoción reprimida. El llanto te libera. Recibe tu liberación, recibe tu liberación. Padre, desarraigamos temores, inseguridad, timidez, fobias, enojo, ira, violencia. En el nombre de Jesús, sácalos de la anatomía, de las emociones, del temor. Sácalos, Señor. Tomamos autoridad sobre esa influencia ahora, y que venga la administración de tu Espíritu para ellos.
que reciban su liberación, su restauración. Años de tormento por lo que viviste, y hoy, y Rabai Karababa Sokotobai, que salga aquello que se grabó en la memoria de tus emociones, en aquella etapa de tu vida que de repente vino algo que te decepcionó, que te hizo temer. Y tu soledad se va hoy, se va hoy a través del llanto. Ese llanto te liberta, ese llanto te hace libre, ese llanto te hace libre. Llora, llora si así lo sientes. Si así lo sientes, hazlo hoy. Así como Pedro lloró amargamente y no cayó. Y ahora él escribe años después diciendo: sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor de vosotros. Sed sobrios, sed templados, controlar el dominio en el nombre de Jesús. Señor, entregamos esas emociones negativas. Entregamos nuestras emociones afectadas, las que fueron saboteadas. Todo demonio que se levantó en contra de nuestras emociones, lo reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaramos esa liberación para tu pueblo, Señor. Te damos la gloria y la honra. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. La misma escritura nos da ejemplo de hombres que lograron salir de etapas difíciles, aunque vivieron durante muchos años el sufrimiento. Uno de ellos fue José, odiado por sus hermanos, rechazado por sus hermanos. Trataron de matarlo, lo vendieron como cualquier cosa. Fue a parar aparentemente a lugares que le estaban cambiando su momento, pero después volvía de nuevo el ataque, difamado, calumniado, hasta que llegó el momento de sacarlo reprimido en una noche. Antes de presentarse a sus hermanos, poder entender que ahora ya libre podía ver el propósito. Para preservar vidas me mandó el Señor. Logró sacar de sí frutos, hijos que les puso nombre de lo que él vivió. A uno lo llamó Manasés, el que me hará olvidar. Y al otro su nombre, Efraín, doblemente fructífero. Cuando tú aprendes a sacar lo reprimido, es más fácil después, sin aquella carga, olvidar
los momentos difíciles y entonces vendrá tu fructificación. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaramos que el dominio propio será alcanzado, porque ahora el Espíritu de Dios siempre andará detrás de ti para ser como el jinete que entrena al espíritu humano para que jinetee las emociones, y correrás al ritmo de Dios. Amén y amén. ¿Le puede dar palmas al Señor? Aleluya. Es donde te van a dar poder, es donde vas a salir en victoria, es donde vas a conocer al Dios de la gloria que te ha ungido, que te llevó a la cueva para que extiendas tus límites, para que te desgastes en tus límites y que venga ahora aquello por lo cual el Señor ha ungido.